Hoy estamos acá, Señor, clamando para que tus siervos, Señor, en este día saque de su boca esas palabras que tú estás dando desde tu trono, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor. Que no sea yo en mi vana sabiduría diciendo las cosas, Señor. Que no sea la intelectualidad, que no sea la ciencia del hombre de este mundo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando mi boca para alimentar a tu pueblo, Señor, con esa palabra de poder que tú ya diste. Que esa palabra revelada martille en nuestros corazones, Señor, y nos permita vivirla, comprenderla y sobre todo propagarla a todos los necesitados de ella, Señor. Que esta palabra nos lleve cada día y nos acerque cada día más hacia ti, Señor. Que nos ayude a crecer en este caminar contigo. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor Jesús, porque sabemos que eres tú, Señor, el que la va a llevar a cada una de las personas de este lugar. Y permite que la palabra la pongamos por obra. En tu poderoso nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los que estamos acá somos los que vamos a escuchar esta palabra entonces. Qué dichoso aquel que viene a escuchar la palabra de Dios para enriquecer su vida. Lo único que pido es que esta palabra llegue también a los hermanos. No sé qué va a llegar. Amén. Sé que va a llegar una palabra que el Señor me colocó con mucha inquietud. Que básicamente, pues, tengo la costumbre a veces de escuchar prédicas y en una de esas prédicas escuché algo que me llamó la atención. Fue el Señor tocando mi corazón con una palabra muy grande, una palabra muy poderosa. Que muchas veces nosotros pasamos por alto, en la cual muchas ha creado incluso hasta divisiones en las doctrinas de la iglesia. Y es la doctrina de la predestinación. Hay, y no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, hay corrientes dentro de la iglesia que lamentablemente pues el espíritu de error entró en sus corazones. Y digo que el espíritu de error entró en sus corazones porque simplemente lo que tienen por doctrina no está de acuerdo con la escritura. Y el Señor nos muestra a través de su Santo Espíritu todo lo que está en la escritura, todo lo que realmente es doctrina, y nos revela esos misterios, como dice Jesús, que el Señor se agradó de mostrarnos a nosotros esos misterios. Él se agradó de mostrarle a sus pequeños los misterios de la palabra. Pero cuando uno da cabida al espíritu de error, el espíritu de error se hace cada vez más grande. Y entonces a un primer error viene otro error y viene otro error, porque queriendo contradecir la escritura, entonces se inventan o se toman porciones de la palabra y se les cambia el trasfondo. Y es allí donde viene entonces el error. Y ese error ha sido generacional, ha sido un error que ha caminado por muchos años con el error, que ha caminado en muchas doctrinas de la iglesia. La doctrina que hablamos de la predestinación tiene que ver con que el Señor nos llamó. Amén. ¿Y cómo nos llamó el Señor? ¿Y por qué nos llamó el Señor? Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Porque muchos dirán, bueno, pero es que entonces si somos predestinados, ¿para qué buscamos entonces armas para salvar? Porque es que hay un pequeño detalle en esa palabra de la predestinación, y hay un misterio que nosotros de repente todavía no alcanzamos a comprender. Y es que el Señor, en su santa voluntad, es el que escoge y es el que llama a salvación. Número uno. Y segundo, nosotros no tenemos manera de saber quiénes son los escogidos de Dios. Y ahí en esas dos cosas
ya nosotros podemos fundamentar esta doctrina que está bien cimentada por la palabra. Es Dios en su sabiduría el que da la salvación. Y sí, dice la palabra que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. La doctrina humana del hombre, lo que ha querido inventar el hombre es decir, bueno, pero qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios, porque predestina a unos sí y a otros no. Porque ese sería el argumento de tanto el que argumenta en contra de la predestinación como el del mundo. Porque eso es un argumento del mundo. Que Dios es tan injusto, eso es un argumento del mundo. Porque Dios va a predestinar a unos sí y a otros no. Entonces hay esos dos elementos en el misterio de esa palabra. La soberanía de Dios, que es lo principal. Y lo segundo, el desconocimiento del hombre. El hombre no tiene manera de saber quiénes son los escogidos de Dios. Por eso es que Jesús, los profetas, insistían en que el hombre no puede juzgar. Jesús decía, no juzgues a tu hermano, no juzgues a nadie. Porque tú no sabes si ese que está afuera es hijo mío. Tú no lo sabes. Pero es que ese es un pecador, es un sucio. ¿De dónde salimos nosotros? ¿De dónde venimos? O que alguien me diga que nació cristiano. O que alguien me diga que desde el vientre de la madre ya tenía la semilla de la salvación. Hermano, desde que nacemos somos hijos de Adán, somos simiente de Adán. Por lo tanto, el pecado muere en nosotros. Y por eso que teníamos necesidad de un Salvador. Entonces, simplemente estos dos elementos hacen que la predestinación sea una doctrina totalmente bíblica. ¿Y cómo la practicamos y en qué nos ayuda eso? Nos ayuda mucho. Nos ayuda a entender un poco más lo que es el amor que Dios tiene sobre su creador. Amén. Dice Romanos 8, 29 a 30. Podemos empezar. En la hoja está toda esa palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted quiere saber si es un predestinado por Dios? ¿Usted quiere saber si fue escogido delante de la fundación del mundo? Usted está aquí. Escuchó su llamado. Empecemos por ahí. Ya usted escuchó el llamado. Vea, la palabra es muy clara. La palabra dice, a los que predestinó, a estos también llamó. La palabra de Dios enseña, y Jesús decía en sus parábolas, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y eso lo vimos en la parábola de la que hicimos alusión la semana pasada. La parábola de la boda. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sí? Pero Él llamó primero. Y a los que llamó, también justificó. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Por nuestro pecado. No había otra manera de estar en la presencia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que muriera en la cruz, pagando por nuestros pecados. No había otra forma. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y cómo vamos a ser glorificados nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo nos enseña la palabra que nosotros vamos a ser glorificados? ¿Cómo seremos glorificados? ¿Ah? Buscando ser santos. No, es que vamos a compartir la misma gloria de Jesús. ¿Cuál fue la gloria más grande de Jesús desde el punto? Vamos a hablar desde el punto de vista humano. ¿Cuál fue la gloria más grande que Él manifestó? El amor. Resucitó, Él venció a la muerte.
Él venció a la muerte y por eso fue glorificado. ¿Qué dice la palabra después que resucitó? Cuando subió al cielo, fue glorificado. Dice en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo del cielo. ¿Y por qué le fue dada toda potestad? Porque Él fue glorificado por la obra que hizo en la cruz. Y esa misma gloria, ¿qué quiere decir? Que la va a compartir nosotros. O sea, nosotros vamos a resucitar. Los que no resucitemos es porque gracias a Dios ya había venido antes de que muramos, de alguna u otra manera, y vamos a partir con Él en el arrebatamiento. Pero los que estemos ya bajo juicio, Él va a resucitar estos cuerpos mortales y los va a convertir en cuerpos gloriosos. Por eso es que dice que Él también nos glorificó. Entonces la predestinación no es bíblica, ¿no? Aquí dice, porque a los que antes conoció también predestinó. O sea, Dios nos predestinó y vamos a ver desde cuándo lo hizo. Efesios 1, del 4 al 5, dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquellos que contradicen la predestinación son hermanos en la fe, porque la mayor parte de la doctrina bíblica la mantiene. Pero en esto erran, tienen errores en esto. Porque ellos dicen que el hombre primero se arrepiente y se acerca a Dios, para que entonces después Dios le dé la salvación. ¿Cuál es el detalle? ¿Dónde aparece Dios allí? Dios aparece al final. Ellos dicen que el hombre primero busca a Dios. Vean lo que dice: el hombre busca a Dios, y cuando busca a Dios, Dios le concede el perdón. Amén. Y le concede la salvación. Y ahí hay un error. No hay manera, hermanos, de que nosotros busquemos a Dios. Nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ser, nosotros no vamos a buscar a Dios. Porque la carne y el espíritu se oponen completamente. Entonces, quien hace el llamado primeramente es Dios. Y yo sé que todos los que estamos acá de alguna manera lo hemos vivido. Todos tenemos ese momento en el que sentimos el llamado de Dios. Muchas veces ese llamado es en qué momento, en uno de los momentos más angustiantes de nuestra vida. Cuando normalmente ya entendemos que en nuestra fuerza no podemos hacer nada, cuando ya vemos que estamos en el último, Dios nos llama con amor. Y muchos estamos oídos a ese llamado y estamos acá. Pero Él nos llamó, Él es el que nos llama. Y lo que dice esta palabra, bastante grande. Cuando nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, nosotros éramos espíritus que estábamos con Él. Éramos esos espíritus que estábamos con Él, que Él ya sabía que íbamos a ser salvos. Amén. Por eso es, la semana pasada yo insistía en que si Dios a usted lo tiene predestinado, lo llamó para salvación, usted se puede poner donde quiera. Y de ahí lo va a sacar Dios y lo va a poner en su presencia. ¿Cuál es el detalle? Que a veces los medios que utiliza Dios a nosotros no nos gustan. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Sí? No nos gusta. Tenemos ejemplos. Vamos en la Biblia, uno de los más típicos. El amigo Jonás. A Jonás se le dijo: oye, ve y predica a los ninivitas. ¿Sí? Y Jonás no entendía. Él decía: pero bueno, esta gente tan mala, ¿por qué tú lo vas a perdonar? Oye, ¿quién? Y Dios le dice: pero bueno, si yo soy Dios, yo tengo misericordia de quien tengo misericordia, de quien quiero. ¿Por qué tú, una de mis creaciones, te vas a negar a que yo tenga misericordia? E hizo todo lo posible para no hacer lo que Dios le había mandado.
Dios lo mandó a ir hacia Nínive, hacia el norte, hacia Siria, y él se fue hacia Inglaterra, hacia Tarsis. Eso es correr hacia Inglaterra. Imagínense dónde iba a parar ese hombre. Eso era una frontera donde, digamos, no había mucha cultura. Eso era totalmente aislado del mundo civilizado, del mundo que se conocía en ese entonces. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto duró la rebelión en Judá? Nada. Apenas se montó en ese barco, ¡pum! Tormenta. Y él entendió, y él sabía, él comprendió que acá no me puedo esconder. Hay un salmo que dice que donde quiera que yo me esconda, no hay sitio en esta tierra, no hay sitio en este universo donde yo me pueda esconder. Donde sea, él me encuentra. Y si él me tiene a mí predestinado para salvación, créanlo, nos va a encontrar. Y nos va a llamar y nos va a poner delante de su presencia. Muchos llamados. Ustedes escuchan la biografía de muchos hombres de Dios. Al principio no querían escuchar a Dios. Muchos vivían una vida totalmente apartada de Dios. Porque no habían escuchado el llamado, no, porque eran malos, sí. Todos éramos muy malos, todos somos malos por naturaleza. Pero Él nos llama con amor. Y muchos de los que aceptaron el llamado comprendieron que ya su vida tenía que cambiar. Y Él hace la obra. ¿O es que acaso creen que Jesús vino, como dice la palabra, él mismo dice la palabra, Él vino por lo justo? Él decía, es que los sanos no necesitan médico. ¿Y por qué Él decía eso? Porque Él sabía que muchas de esas personas que estaban en pecado eran predestinadas para salvación. Pero eso lo sabía Él, nosotros no lo sabemos. Yo no sé decir si aquel hombre que está robando, que está asesinando en estos momentos, puede ser un predestinado de Dios. Y en todos ellos hay que sembrar la semilla. Entonces fuimos predestinados por Él. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Dios es injusto porque a unos sí y a otros no, porque sigue siendo el argumento del mundo. Pero ¿acaso nosotros somos quienes para decirle qué a Dios? Y eso es un concepto muy importante que nosotros debemos entender, la soberanía de Dios. Amén. Muchos, y yo me incluyo, a veces nos llenamos de ira y de rabia de repente cuando escucho que de repente un asesino en masa, una persona muy malvada, se empezó a caminar en los caminos de Cristo. Y bueno, eso es mentira. ¿Quién soy yo para saber si eso es mentira o es verdad? ¿O es que acaso Dios no puede utilizar a lo que Él quiera? De lo vil y menospreciado de este mundo Él tomó para humillar a sabios y entendidos, dice la palabra. O sea, eso es la voluntad de Él. Hace 2 semanas se predicaba acerca de aquella parábola de los jornaleros. No sé si alguno la recuerda. Que Él empezó a llamar a personas, un hacendado empezó a llamar a las personas que estaban desocupadas en la plaza. A unas las empezó a llamar desde temprano, a la primera hora de la mañana, a otras a la siguiente hora, y así hasta llegar a casi que la última hora de trabajo del día. Cuando llegó la hora del pago, los que empezaron a trabajar desde temprano pensaron que les iban a pagar más que los que trabajaron solo 3 horas. Cuando vieron que aquel hombre, aquel hacendado, le empezaba a pagar a cada quien lo mismo, entonces los primeros le molestaron. Oye, pero si estos trabajaron 1 hora y yo trabajé 6, ¿por qué tú le vas a pagar lo mismo que a mí? ¿Qué le dijo el hacendado? Oye, conveniste conmigo en un denario, ¿sí? Y te estoy pagando lo que conveniste. ¿Y qué es que quiero pagarle a estos que llegaron de último lo mismo que a ti? ¿O es que acaso tienes envidia de que soy bueno? Eso mismo nos dice Dios a nosotros. Esa parábola lo que refleja es eso. Cuando nosotros a veces caminamos en este camino y pasamos mucho tiempo en Él, buscando su misericordia y estando en la presencia de Él, y de repente vemos que llega alguien nuevo, recién llegado,
¿Cuánto nos sentimos bien por esa persona? Muchos nos sentimos con envidia. Nos sentimos nuestro corazón relleno de mal. Oye, ¿cómo Dios le va a dar gracias a este que acaba de entrar en el camino? Yo tengo 30 años caminando acá. Y se nos olvida un detalle muy importante: la soberanía de Dios. Porque Él es bueno. Nosotros no. Nosotros no vamos a poder entender eso, porque vivimos en una carne tan maluca que lo primero que se nos viene es el mal pensamiento. El Señor no lo ve así, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos, dice Él. Es el poder de un creador. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para contradecir su voluntad? Él convino y dispuso la salvación para todos. Habrá unos que entrarán rápido, otros van a ser más duros de corazón y van a entrar después, pero todos van a tener el mismo galardón. ¿Y esto por qué? Por gracia. No por nada que hayamos hecho nosotros, hayan hecho los últimos. Es puramente por gracia. Solo es por gracia que disponer, porque desmerecer algo, tanto los primeros como los últimos, es la muerte. No merecíamos más nada. Dice luego Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente aparece el designio de qué? De la voluntad de Dios. Fuimos predestinados ¿por qué? Por la voluntad de Dios, no por algo que hubiésemos hecho. Vuelvo y repito, es que hay teorías en estos tiempos que tratan de exaltar, aún en su corazón, tratan de exaltar primero la obra del hombre. Por eso es que se dice que la salvación no se pierde, que salvo es salvo. Y el Señor lo va a limpiar, lo va a purificar hasta que llegue el día. Pero eso no es un papelito con un borrador. Ah, te portaste mal, te borré del libro de la vida. Ah, te portaste bien, te volví a escribir. Ah, no. Entonces dirán algunos, bueno, pero ¿por qué entonces algunas personas que están en el camino se salen? Porque nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Pero no es porque la salvación se pueda perder, o sea, algo que se pierda. Si usted está caminando por la palabra del Señor, usted es salvo. Y si el Señor lo llamó a salvación, vea, ni que usted quiera se va a poder salir. Ni queriendo va a poder salir. Dios va a orar de alguna manera sobrenatural, como Él lo hace todo el tiempo, para que usted vuelva a estar en su presencia. Y dicen entonces, bueno, entonces ¿qué necesidad tenemos de salir a predicar? Sí, porque esa semilla está sembrada, esa semilla hay que terminarla de sembrar. Para que ese escogido del Señor, el Espíritu Santo empiece a morar en él y se dé cuenta de que él es un escogido del Señor. Y simplemente va a ser otra persona que va a sembrar esa semilla. Ay, pero fíjense que fulanito le sembró la palabra y ahora se está congregando en otro lado. Hermano, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Eso no importa. Qué hermoso es cuando nosotros sembramos una palabra y sabemos que esa alma se ganó por el Señor. Y si nos gozamos nosotros, imagínense cómo se goza una vida en el cielo cuando una persona reconoce la salvación, cuando una persona se arrepiente. Luego dice la palabra en Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Vean acá, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna.
sea, ya los mismos apóstoles, este libro lo escribió Lucas, el médico amado, el compañero de Pablo en muchas misiones. Y el Espíritu Santo le reveló que estas personas que estaban creyendo ya habían sido predestinadas. Había escuchado de Pablo seguro muchas veces la predestinación. ¿Y quién le reveló eso a Pablo? El Espíritu Santo le reveló a Pablo esto. A Pablo le fueron dadas a conocer cosas que él ni siquiera fue capaz de describir. Imagínense todo lo que el Señor utilizó a este hombre. Ah, por cierto, ¿quién era Pablo? Para que hablemos de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se conoce antes de ser el apóstol Pablo como quién, como Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Un acérrimo enemigo de la fe. Gracias a él muchas personas fueron encarceladas y muchas personas fueron asesinadas. Es que eso me impidió a Dios convertirlo en una cosa. Ustedes imagínense este cuadro. Saulo de Tarso se me mete de pronto a mí, que he sido apóstol, seguidor de Jesús, y resulta que cuando este hombre se mete a hablar conmigo, tiene una sabiduría que yo no puedo comprender, y que es una sabiduría de los fariseos, que habla prácticamente del mismo idioma que la ley. Cuando hablo el idioma, hablo las palabras del Evangelio, y que incluso conoce más cosas de las que les han sido reveladas. ¿Cómo creen ustedes que descendieron los apóstoles en ese momento? ¿Será que de buena primera creyeron en Pablo, en Saulo de Tarso? Les dio miedo. Claro que les da miedo. Y no miedo, algunos sentirán de envidia. ¿Sí? Algunos sentirán envidia. Porque es normal. Eso es un sentimiento humano. Pero cuando aquellos hombres escucharon la palabra que salía de la boca de Pablo, se dieron cuenta que aquello era obra de quién? De Dios. Era obra de Jesús. Y lo aceptaron como uno más de ellos. ¿Por qué lo aceptaron? Porque el Espíritu Santo les reveló: este viene de Dios, este viene de Jesús. Ya aquel hombre que nos perseguía ya no existe. Ahora está este hombre que está predicando lo que nosotros se nos enseñamos. Pedro, que discutió con él en una de sus epístolas, reconoce de aquella sabiduría que le fue dada a nuestro hermano Pablo. Porque él entiende, él reconoce que aquello solo podía venir de parte de Dios. Es para que veamos. Estamos acá, predicando, hablando de la palabra de Dios. Afuera no sabemos cuántos están por llegar. Que van a llegar con una unción poderosísima. Y que el Señor lo va a utilizar grandemente también. Y que de repente no tendremos que esperar 20 años para que esas personas empiecen a dar fruto, sino que apenas entren acá comiencen a dar fruto. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. Así le plació a Dios. Porque Él es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sigue la palabra y dice en Éxodo 33, 19. Y le respondió, Dios le responde a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. ¿Eso arropa a quién? Al que quiera Dios. En la soberanía de Dios. ¿Por qué yo hablo de todo esto? Porque hay una corriente en la iglesia últimamente que se está alineando demasiado con aquellas corrientes que ya son viejas, que están hablando de determinadas injusticias de Dios. Y Dios no es injusto. Eso no es lo que nos enseña la palabra. No, Dios es injusto porque a unos los escoge y a otros no. No, eso es la voluntad de Él. Dice la palabra, entonces le va a reclamar el vaso al alfarero que le está haciendo: ¿por qué me haces así? Es que a veces somos tan duros de corazón que no nos damos cuenta de eso.
llega alguien acá que sabemos que apenas acaba de entrar en la fe y empieza a dar unos frutos maravillosos y abundantes, y en vez de apoyarlo y hacerlo crecer más, muchos empezamos a ponerle esa calle. ¿Por qué no? Porque este hombre cómo va a dar fruto, cómo va a ser usado por Dios de esa manera si yo llevo tantos años acá caminando y este recién llegado va a venir a sacarme acá. Porque entendemos las posiciones, porque queremos vivir en la iglesia con posiciones como las que se viven en el mundo. Que yo soy el rey, yo soy el príncipe, yo soy el presidente, yo soy el ministro, yo soy tal, yo soy tal. Y vivimos en una escalada de tal magnitud que queremos trasladar eso a la iglesia. Y se nos olvidan las palabras de Jesús. Aquel que quiera ser el primero de todos, tiene que ser primero el siervo de todos. Decía, los príncipes y los reyes se enseñorean de la gente, de la tierra, mas en el reino de los cielos no es así, sino que aquel que quiera ser el primero entre todos debe ser primero el siervo de todos. Amén. Y él lo mostró con un ejemplo. ¿Qué ejemplo mostró él? Imagínense, casi nada. Dios, no solo eso, Dios su sangre por muchos. Él pudo venir a ser servido porque él era rey, él era el creador. Dice la palabra que en él, por él y para él fue toda la creación, fue hecha por él. A los suyos vino y los suyos no le creyeron. Él pudo reclamar el reinado de la tierra tranquilamente. Lo pudo reclamar. ¿Quién la creó? ¿Quién lo hizo de esa forma? No. Él no quiso hacerlo de esa manera. Eso ya estaba planeado. Fue por misericordia. Y por eso dice acá, tendré misericordia del que tendré misericordia. Muchos leen la escritura en el Antiguo Testamento y tienen las mismas cosas. ¿Por qué tuvo piedad de David, que fue un pecador? Porque yo creo que estamos leyendo no eran pecadores. ¿Quiénes eran perfectos? ¿Por qué tuvo piedad de Roboam, el hijo de Salomón, y no tuvo piedad de Jeroboam, hijo de Nabat? Veamos el corazón de cada uno de ellos y veamos las promesas que él hizo. Y veamos algo más importante, la soberanía de Dios. Amén. ¿Por qué escogió a Esaú y por qué escogió a Jacob y no a Esaú? Porque era su voluntad. Era su voluntad. Que usó truco y usó trampas para quitarle la bendición a Esaú. Sí, sí lo hizo, Jacob hizo todo eso. Pero eso estaba predestinado. Eso estaba escrito por Dios, que iba a ser así. Tan sucio y tanta porquería tiene el corazón Jacob, que su mismo nombre ya decía que era un engañador, era un tracalero, un tramposo, que le cambió el nombre. Él lo perdonó y le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. El que luchó contra Dios. Es más, el que luchó contra Dios y lo venció, dice la palabra. Vean lo que era Jacob. Era Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Era Jacob, su nombre era Jacob. A él no le correspondía por tradición y por ley, no le correspondía la bendición, le correspondía al primogénito. ¿Y el primogénito era quién? Esaú. Y entonces, ¿por qué la bendición la termina recibiendo Jacob? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo dispuso. Él dispuso que Esaú despreciara esa bendición. Porque Esaú la despreció. Nos muestra la diferencia que hay entre la carne y el espíritu. Llega Esaú con hambre, algo carnal. Llegó con hambre y vio a su hermano haciendo un guiso de lentejas muy sabroso. Y aquel hombre también tramposo le dice, bueno, yo te doy las lentejas, pero véndeme, te las cambio por la primogenitura.
renunció a la bendición. Él vendió la bendición por un plato de lentejas. ¿Pero por qué ocurrió eso? Por pura voluntad de Dios. Sigue la palabra en Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Es amar el pueblo de Israel que los demás? Dios está diciendo que no. Entonces, ¿por qué lo sacó? ¿Por qué lo protegió? Su voluntad. Porque él quería crear un pueblo donde se conociese todos sus mandatos, donde se conociese toda su ley. Dice el pueblo era escogido para eso. Para que, viendo en la ley cuál era el pecado, ellos entendieran que estaban viviendo el pecado y que necesitaban a alguien que los rescatara de ese pecado. Eran todos los ritos que había en la ley para poder ser, no para limpiar, para cubrir pecados. Diferencia hay entre quitar y cubrir. Cubrir es tapar. Sigue teniendo los pecados, pero la sangre de los becerros, los machos cabríos y los sacrificios que hacían en el altar, pues cubrían esos pecados delante de Dios para poder estar en la presencia de Dios. Y aún así se necesitaba un sumo sacerdote que intercediera por el pueblo. Necesitaban un representante, un intermediario para poder hablar con Dios. Eso era cubrir los pecados. Imagínense que usted está pintando y se mancha una franela y se pone una manta para taparse la mancha. La mancha no se ve, ¿verdad? Pero ahí está. No se ha quitado. En cambio, el sacrificio perfecto no cubría la mancha. ¿Qué hacía con ella? Limpiaba. Agarraba esa mancha del pecado y lavaba sus vestiduras en esa sangre preciosa y salía la blanca vestidura del reino. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. No te escogí porque fueras mejor que los otros pueblos. Era igual que los otros pueblos. Te escogí por amor y por misericordia. Por amor y por misericordia. Y esas son palabras que a nosotros no se nos pueden olvidar nunca. Luego dice Mateo 11, del 25 al 26, y veamos que aquí se sigue reafirmando la voluntad de Dios. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Están entendiendo cuál es el mensaje entonces de la soberanía de Dios? No fuimos predestinados por alguna injusticia, fuimos predestinados por la soberanía de Dios. Porque Dios así lo dispuso. Malaquías 1, 2 y 3 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné la heredad para los chacales del desierto. ¿Cómo le muestra Dios el amor al pueblo? Empezando por el padre de ese pueblo. El primer padre de ese pueblo es Abraham. ¿Y Abraham de dónde salió? De Caldea. Lo que vendría a ser Babilonia más adelante y lo que viene a ser Irak. ¿Y qué se caracterizaba en esa tierra? Una idolatría impresionante. ¿Saben que de ahí de esa tierra sale casi toda la brujería que se conoce hoy en día? Horóscopo, hechizos, cosas, todo eso viene de ahí. Eso viene de esa tierra. Eso era Abraham. En eso creía Abraham. Es más, eso no era Abraham, se llamaba Abraham.
cambiaré tu nombre. Cuando él hace el pacto con él, le cambió el nombre. Ya no eres Abraham, eres Abraham. Ya no eres Saraí, eres Sara. ¿Por qué? Porque ya te limpié. Porque te escogí. No fue que Abraham buscara a Dios, él no buscó a Dios. Antes de conocer a Dios, seguramente él adoraba las imágenes, las mismas imágenes que adoraba todo su pueblo. Fue Dios que lo llamó y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y vente a la tierra que te voy a mostrar, porque te haré grande como nación. ¿Cuál fue el atributo de Abraham que Dios le dio? La fe. Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Porque no es fácil escuchar de repente en un sueño que muchos dirán: no, este está loco, este quién sabe qué habrá escuchado, quién habrá hablado por allí. O sea, se le están explotando se zafaron los tornillos dentro de la cabeza, que escuchando voces en la noche. Hacerle caso a ese llamado que le hizo esa voz, que lo guió, que lo llevó, y él con esa fe tan grande en que tal como le había dicho, así lo iba a hacer. Eso fue lo que miró Dios en el corazón de Abraham. ¿Cuántas personas del mundo en aquella época habrían como Abraham? Seguramente ninguno, solamente él. Es un mundo muy difícil. Si nosotros nos quejamos de este mundo en la actualidad, en aquel tiempo les puedo decir que era 10.000 veces más complicado. Era 10.000 veces más complicado hacer un viaje, era 10.000 veces más complicado buscar agua, era 10.000 veces más complicado hacer comida. O sea, estamos hablando de un mundo donde no se conoce absolutamente nada de las cosas modernas con las que nosotros vivimos en la actualidad. Y ese hombre aún así escuchó la voz de Dios y fue hasta donde Dios le dijo. ¿Flaqueó su fe? Como todo. Hubo hambre en Canaán y se fue a Egipto. Ahí no confió en Dios. Porque si confía en Dios, en la provisión de Dios, él se hubiese mantenido ahí sabiendo que Dios le iba a proveer. Se fue a Egipto. Pero no solo se fue a Egipto, sino que agarró y urdió toda una trama. Se inventó una mentira. Llegó diciendo que su esposa era su hermana. ¿O es que se nos olvida eso? ¿Y dónde estaba la fe de Abraham ahí? Flaqueó como todo. Flaqueó su fe. Pero Dios no miraba eso. Dios miraba el corazón del hombre que él había escogido. Y cuando llegó el momento de la prueba, esa fe fue confirmada. Porque el único hijo que tenía Abraham, a la edad que tenía, que fue una promesa de Dios, que fue Isaac, Dios le dijo que lo fuera y lo sacrificara. Y él se lo llevó y lo iba a sacrificar. Cuando ya tenía su mano levantada en el cuchillo para sacrificar al muchacho, escuchó una voz y le dijo: Abraham, Abraham, no mates al muchacho. No mates al muchacho. Porque ya sé que tú y tu corazón están conmigo. Abraham no iba a escatimar ni siquiera a su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que si Dios le había dado un hijo a la edad que tenía, ¿sí?, a una edad de vida imposible engendrar hijo, Dios podía revivir de los muertos a su hijo. Y esa fue la fe que él tuvo. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Por eso no el padre del pueblo hebreo. Y por eso es que Pablo dice que nosotros somos realmente hijos de Abraham. No porque seamos de sangre judía, sino porque somos hijos de la fe. Luego dice acá 1 Corintios 1, 26, 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Soberanía de Dios.
Dirán, ¿por qué Dios entonces escoge a lo vil y menospreciado de este mundo? Simple, porque si Él escogiera a lo que supuestamente según los atributos del mundo es lo más preparado, es lo más versado, es lo más importante, entonces no van a darle la gloria a Dios. No le van a dar la gloria a Dios. ¿Cuál es uno de los principales problemas de los ministerios hoy en día? Le hace cualquier ministerio, alabanza, predicación, sanidades. ¿Cuál es el principal problema de esos ministerios? Y una vez que el Señor levanta a algunas personas en ese ministerio, esa persona no es capaz de sostenerse en ese ministerio en humildad y darle la gloria a Dios, sino que ella empieza a pensar que es obra suya. Y es lamentable, es un error. Pero está latente eso, el ego. Está el ego. Dice yo, el poderoso, no he hecho nada. El único que tiene la potestad de decir yo soy es Jesús. Amén. Porque Él fue, Él y seguirá siendo. El yo, no, yo nada. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés golpeó con furia una piedra para darle agua al pueblo porque estaba molesto de las murmuraciones del pueblo. Y no les dio la gloria de Dios. Yo y mi hermano Aarón vamos a tener que darles agua. ¿De cuando acá Moisés y Aarón tenían poder para hacer algo? Nada. ¿El poder de dónde venía? De Dios. El poder era de Dios. Solo Dios tenía el poder. Entonces, muchos ministerios se caen, ¿por qué? Por esa mala actitud. Porque dejamos que el ego infle nuestros corazones. Y entonces nos creemos algo que realmente no somos. Por eso es que Dios dice que Él toma de lo vil y menospreciado de este mundo, precisamente para que nadie se jacte ni le robe su gloria. Y según Tesalonicenses 2, del 13 al 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Predestinados. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a atender a esa predestinación? A un llamado. ¿Y cuál es el llamado? El llamamiento santo. ¿Y cuál es el llamamiento santo? Cuando se nos siembra alguien, un tratado, una palabra, nos siembra una palabra en el corazón. Y ahí descubrimos realmente que el Señor empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Predestinado. Claro. Ahora, ¿sabemos nosotros quiénes son realmente los predestinados? No tenemos manera de saber. Pero debemos caminar como si fuésemos todos predestinados. Porque hemos escuchado el llamado. Si nosotros escuchamos, atendemos el llamado, actuemos como predestinados. Porque entonces nuestro corazón ya va a entender que realmente fuimos predestinados desde la fundación del mundo. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Es que no podíamos ser llamados por nuestras obras los llamados era para sacarnos de acá. ¿Por qué? Porque no estamos obrando bien. Él no nos llamó por nuestras obras. Sáquese eso de la cabeza. Él no llamó a ninguno de nosotros, nos llamó por nuestras obras. Por nuestras obras íbamos a ser era condenados. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó por gracia, no porque hubiésemos hecho algo para merecer siquiera el llamado. Él no nos llamó porque mereciéramos el llamado. Y yo quiero que eso se quede en el corazón de cada uno de nosotros hoy.
que Él no nos llamó a ninguno de nosotros porque mereciéramos ser llamados. Porque nos llamó por pura gracia y misericordia. Si logramos entender esto, hermanos, ya se da un vuelco total. Porque entendemos que nada de lo que hubiésemos hecho nosotros en nuestra vida iba a ser agradable para Dios. Y que no hicimos absolutamente nada meritorio para estar en su presencia. Ahí empieza la humildad. Y el arrepentimiento. Y la soberbia al suelo. Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia en sus criaturas. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo seguimos creciendo? A través de su palabra. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tiene una prueba de que usted ha sido predestinado, de que usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo. Aquí Juan le da una pista. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué significa esto? Que si del Padre venimos, tenemos que llegar ¿a dónde? A Jesús. El Padre nos coloca. Y si nosotros venimos del Padre, lo que dice esta palabra, nosotros tenemos que llegar ineludiblemente a Jesús. Amén. Por eso es que aquellas doctrinas donde Jesús está apartado son doctrinas de error. Y tenemos que clamarle a Dios para que saque ese espíritu de error de los corazones de esos hermanos. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho, fuera. Usted puede venir roto, usted puede venir herido, usted puede venir amargado, usted puede venir triste, usted puede venir arruinado, usted puede venir enfermo delante de Jesús, pero Jesús no lo va a echar porque usted venga en esas condiciones. Todo lo contrario, yo lo digo, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y por eso él decía, y él le consultaba mucho a los religiosos, pero a los religiosos les encantaba restregar el pecado a la gente. Y él decía, los publicanos y las prostitutas van de primero en camino hacia el reino. Uy, qué palabra tan dura debe haber sido para aquellos hombres que se creían más que los demás. ¿Por qué? Porque al mensaje de arrepentimiento de Juan corrieron y obedecieron. ¿Están entendiendo? Al mensaje de Juan corrieron, se arrepintieron y ahora son nuevas criaturas. Ustedes conocen la Escritura y viven totalmente opuestos a lo que dicen esas Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienen misericordia. Y eso es un problema hoy en día. ¿Por qué al religioso es tan difícil llegarle con la palabra del Evangelio? Porque el religioso cree que es bueno. El religioso piensa que es bueno y como es bueno, él piensa que es mejor que los demás. Mira al pecador, mira el que hace esto, mira el que hace lo otro. Pero como decía el pastor Antonio, con un dedo señala y con tres se está apuntando. Con tres se autoculpa. Hermano, el mensaje al finalizar es que comprendamos que somos predestinados para salvación, que vivamos como predestinados para el Señor. Sabemos si somos predestinados o no, queremos vista. Pidámosle al Señor revelación. Pero sabemos si otros hermanos, otros que están en la fe son predestinados, eso no lo vamos a saber. Eso solo lo conoce Dios. Es un misterio que está asomado a Él. Y no nos extrañemos que dentro de esos predestinados haya personas que a nosotros, desde nuestro punto de vista carnal, no nos parezcan. Pero recordemos la palabra de tener misericordia, de tener misericordia. Y que yo no soy quien
para orar en la soberanía de Dios. Y que si mi pago es la salvación, yo feliz y contento con la salvación, gozoso con la salvación que Él me da. Y debo estar gozoso también con la salvación que le da a los demás. ¿Por qué? Porque en eso yo estoy mostrando también misericordia. ¿Quieres misericordia para tu vida? Es misericordia para tu vida. Porque aquel que te perdonó es mucho más grande que lo que eres tú. Y si aquel que te perdonó es más grande que tú y te perdonó cuando tratabas de vivir, entonces tú no eres quien para no perdonar que te haga una tratada penal. Nosotros no podemos cargar culpas, nosotros no podemos cargar falta de perdón, porque si cargamos culpa y falta de perdón, no nos espera nada agradable. Eso se puede manifestar en nuestra contra. Un espíritu, un alma verdaderamente creyente en la voluntad y en el amor de Dios es capaz de perdonar. Es capaz de tener misericordia. Del que necesita tener misericordia, que son todos. Todos somos creación de Dios. Bendecido día, hermano. Amén.